Hola, tío, estamos aprendiendo mucho, pero llevamos 2 vídeos y todavía no nos has hablado del pueblo judío. ¿Qué tiene que ver con Palestina? ¿Por qué se van a quedar con más de la mitad del territorio en el reparto que hace la ONU en 1947? En el vídeo anterior nos avisaste de que el doble juego de los británicos se va a convertir en un triple juego cuando incluyen en su estrategia del engaño a los judíos. ¿Qué pasa con los judíos? Creo que os estáis dando cuenta de cómo la situación se va complicando conforme vamos avanzando en la explicación. Hasta ahora, los actores principales son, por una parte, Gran Bretaña y Francia, como potencias colonizadoras que van a sustituir al Imperio turco en el dominio del Oriente Próximo. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Al finalizar la Primera Guerra Mundial, con la victoria de la Triple Entente, en la que se encuentran precisamente Gran Bretaña y Francia. Por otra parte, los árabes, que han sido engañados y van a luchar por su independencia y la formación de naciones árabes. Y por último, los judíos, sobre los que vamos a profundizar en este vídeo. Vamos a partir de un dato. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, los judíos suponían apenas el 7% de la población de Palestina. Sin embargo, en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, suponían ya el 41%. Esta espectacular evolución demográfica es fruto de una planificación organizada por el sionismo y en la que tiene que ver mucho también los británicos. Vamos por parte. Empecemos por ver qué es el sionismo y cuáles son sus reivindicaciones. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el pueblo judío ha sido un pueblo perseguido históricamente. De eso no hay duda. De todas formas, estas persecuciones las vamos a explicar detalladamente en el siguiente vídeo. Seguimos. El pueblo judío es un pueblo en la diáspora que está desperdigado por todo el mundo. Y hasta la fundación del Estado de Israel en 1948, como ya hemos visto, no existía una tierra a la que pudiesen considerar su hogar. No existía un Estado en el que refugiarse de las continuas persecuciones a las que han sido sometidos históricamente. Y es en este contexto en el que surgió el sionismo. Etimológicamente, sionismo procede de Sion, que es el nombre de un monte en la parte noroeste de Jerusalén. Por lo tanto, el sionismo es un movimiento ideológico judío que reivindica la creación de un hogar nacional judío para evitar los continuos pogroms. Pogrom es el nombre con el que se conoce a las persecuciones sufridas por los judíos. Ese hogar nacional judío no podía estar en cualquier sitio. Tenía que estar en Sion, en Palestina, en la tierra prometida, en la tierra que les prometió su Dios, Yahvé, al ser los judíos el pueblo elegido. El primer congreso sionista se celebró en 1897 y de dicho congreso surgió la Organización Sionista Mundial, siendo su máximo representante Theodor Herzl. En un principio se buscaron otras ubicaciones para el establecimiento del hogar nacional judío, como Argentina, Madagascar o Uganda, pero al final se impuso la idea de que sin Sion no hay sionismo. Por lo tanto, la ubicación tenía que estar sí o sí en Palestina. Pero se van a encontrar con un problema. Palestina ya estaba habitada. Claro, estaba habitada por una mayoría de árabes y también por otras comunidades más minoritarias, como los cristianos. Recordamos el dato que apuntamos antes. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, la población judía en Palestina era apenas un 7%. Por lo tanto, llegamos a un punto delicado. ¿Cómo los sionistas van a solventar este problema?
La estrategia fue organizar el asentamiento progresivo de judíos en Palestina con el visto bueno de Gran Bretaña, que, como ya sabéis, administraba el territorio desde 1920. Un hito importante en esta estrategia fue la Declaración Balfour, fechada en 1917. Quedaros con este nombre y esta fecha, porque van a ser muy importantes. En esta declaración, que el ministro británico de Exteriores Balfour dirigió al banquero judío Lord Rothschild, se valoraba positivamente la creación de un hogar nacional judío en Palestina. En la declaración se decía literalmente: el gobierno de Su Majestad contempla favorablemente el establecimiento de una patria nacional para el pueblo judío en Palestina y hará todo lo que esté en su mano para facilitar la realización de este objetivo, en el bien entendido de que no se hará nada que pueda atentar contra los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías que existen en Palestina. ¿Os habéis dado cuenta ya? Me refiero a la fecha. La fecha de la declaración Balfour es 1917, el mismo año en que los británicos prometen una gran nación a los árabes si se rebelan contra los turcos, y un año después de haberse firmado el acuerdo secreto Sykes-Picot, en el que Gran Bretaña se repartía con Francia las áreas de influencia del Oriente Próximo. Evidentemente, el tratado que firma con Francia y las promesas que hacen por una parte a los árabes y por otra a los judíos son incompatibles. La diplomacia de las potencias coloniales es la diplomacia del engaño. Se basa en sus intereses, sin valorar las consecuencias a terceros, ya sean árabes o judíos. Les da lo mismo. Pero volvamos a la declaración Balfour. Esta supuso el espaldarazo definitivo para que la organización sionista pudiera organizar oleadas migratorias de judíos a Palestina. El resultado fue el siguiente. En la década de los 20, la tolerancia británica permitió la llegada de 10.000 judíos al año. Pero esta cifra aumentó a 30.000 judíos por año en la década de los 30, coincidiendo con la subida al poder de Hitler en Alemania. Los sionistas se encargaron de organizar estas oleadas migratorias. Los judíos llegados a Palestina eran recibidos por la Histadrut, que era una poderosa organización financiera alimentada por el capital judío internacional. La Histadrut les proporcionaba trabajo y tierras. Esta organización va adquiriendo tierras, fundando kibutz, que son una especie de granjas colectivas. Bueno, estos kibutz son los que ahora han sido atacados. El éxito fue de tal envergadura que en 1939 el propio gobierno británico de Chamberlain se vio obligado a regular de manera más restrictiva la llegada de judíos. Y para ello publicó el Libro Blanco, en el que se reguló la migración judía hasta 1944 y las regulaciones para las transferencias de tierras limitando su adquisición. Estas medidas no fueron aceptadas por los sionistas, que cambiaron de estrategia. Si no podemos hacerlo por las buenas, pues lo haremos por las malas. Aquí, en este punto, tenemos que introducir un elemento más que muchos ignoran, y es que el terrorismo va a estar en la base de la construcción del Estado judío de Israel. Cuando escuchamos hablar de terrorismo lo asociamos mecánicamente con los palestinos. Sin embargo, también el terrorismo ha sido utilizado por los judíos. Después de la Segunda Guerra Mundial, existían varias organizaciones terroristas paramilitares sionistas, la Hágana, el Irgun o el Grupo Esther, que con un sinfín de asesinatos, destrucción de vías de comunicaciones y atentados van a hostigar a los británicos. La escalada terrorista judía tuvo su máximo exponente en la voladura del Hotel King David, operación en la que murieron 91 personas.
El resultado fue el abandono de Gran Bretaña de la zona, entregando a la ONU el mandato sobre el territorio de Palestina, y el resto ya lo sabéis. La ONU propuso el reparto de Palestina en 2 estados, uno árabe y otro judío, abriéndose de esta manera la caja de Pandora. En el siguiente vídeo vamos a profundizar en las razones que esgrimen los judíos para quedarse con más de la mitad del territorio, siendo todavía una minoría frente a los árabes. Los británicos van a repartirse, con Francia, las zonas de influencia de Oriente Próximo, mediante el acuerdo secreto de Sykes-Picot, firmado en 1916. Los británicos se van a quedar con la administración de Palestina, engañando a los árabes a los que prometieron la creación de una gran nación árabe, si se rebelaban contra el Imperio turco. Al mismo tiempo, con la Declaración Balfour, los británicos se comprometen con los judíos para la creación de un hogar nacional judío, también en Palestina. El sionismo es la organización judía que organiza las oleadas migratorias judías para la creación de un hogar nacional judío en Palestina, poblada hasta ese momento por una inmensa mayoría árabe. Cuando los británicos limitan las migraciones judías, los sionistas no dudan en utilizar el terrorismo para conseguir sus objetivos. No os perdáis el siguiente vídeo, donde vamos a profundizar sobre quiénes son los judíos y las persecuciones que van a sufrir a lo largo de la historia.